Y bueno, en el momento que, bueno, ya el pastor Abraham ya empezó con la grabación. Y quisiera pedirle, por favor, a mi hermana Lucy, si es tan amable, de presentarnos con una oración para dar inicio con esta clase. Sí, con gusto. Vamos a orar, hermanos. Padre hermoso que estás en los cielos, Señor, en esta tarde te queremos agradecer, Padre, la oportunidad que nos deja, Señor, de poder reunirnos. Gracias, papito hermoso. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, derrames bendiciones, tu Espíritu Santo, Señor, tu presencia en la vida de mi hermano, que seas tú, Señor, en él, ya que trae, Señor, el conocimiento, Padre, para que nosotros podamos, Señor, entender tu palabra, entender los propósitos que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor, por ello. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros y todo lo que harás en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermana Lucy. Y hermanos, quiero aprovechar primero para saludarles y decirles que me da mucho gusto nuevamente que podamos coincidir en esta clase. Y también tengo el deseo y la necesidad de ofrecerles una disculpa y una explicación el martes pasado, ¿verdad? No me fue posible a mí el poder impartir la clase y agradezco mucho la comprensión y las facilidades también que mi hermano Abraham me brindó, ¿verdad? Para poder ya sea la próxima semana o acomodar en las semanas subsecuentes la clase que tenemos pendiente. Yo salí de viaje, tomé algunos días de vacaciones y me trasladé junto con mi familia desde Guadalajara hasta el estado de Veracruz. Hicimos un viaje en carretera de 17 horas, pero le comentaba yo a mi hermano Abraham que tenía temor porque el día de la clase yo iba a viajar por la mañana y tenía temor de que algún contratiempo me impidiese llegar para la clase. Y fíjense que efectivamente no sabíamos que ese día, que es feriado aquí en México, el día 21, hubo un paro nacional de transportistas. Entonces, las principales autopistas de aquí de México las cerraron. Y bueno, pues agradezco a Dios por lo menos que sin saber pude comentar con mi hermano Abraham, porque no hubiéramos llegado, hermanos. Nos atoramos en carretera varias horas. Pero bueno, les agradezco mucho su paciencia, les ofrezco una disculpa. Y por otro lado, quiero decirles que esta clase en particular, la de hoy, la siento como un desafío bien, bien grande, porque vamos a hablar del tema de los sacrificios del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del libro de Levíticos. Entonces, para mí el desafío va a ser que en el transcurso de las 2 horas y media que tenemos de clase, que ustedes estén atentos, ¿verdad? Que la clase les resulte interesante también y que de alguna manera, bueno, podamos encontrar un sentido práctico para poder entender lo que dice el libro de Levítico respecto a los sacrificios. Así que, bueno, pues para mí también es un desafío esta clase y espero que la puedan también disfrutar. Pero antes de iniciar de lleno a la clase, pues solamente quisiera invitarles para que tengamos un repaso de lo que hicimos la clase anterior, como lo vamos haciendo cada inicio de clase, para tener de viva voz, ¿verdad? Una referencia de los puntos más importantes que quedaron en sus corazones, en sus mentes como aprendizaje. Entonces, quien desee, quien quiera comentar, puede hacerlo, por favor, mis hermanos. Adelante. Adelante, hermana Dina, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, no tengo la cámara encendida porque no me funciona.
Bueno, en la clase anterior nos estaba dando un resumen que para mí fue muy interesante, las distintas etapas. Uno fueron los santuarios, eh, que no fueron elegidos así al azar, sino porque había un encuentro con Dios, alguna cosa especial que se había dado. Podían ser como el encuentro de Job, donde llegaba Abraham, ahí hacía un sacrificio y ahí quedaba. En la primera parte el tabernáculo, que tabernáculo o tienda de encuentro, tienda de reunión, tabernáculo que significaba morada. Después que Moisés tuvo el encuentro con Dios en el monte Sinaí, Dios a través de la nube acompañó sobre el tabernáculo todo lo que el pueblo, cómo se manejaba, cuando salían del lugar que estaban, hasta dónde iban, el tiempo que se quedaban. Era algo que Dios se manifestaba a través de la nube. De día le hacía sombra y a la noche era como un fuego que los iluminaba y que tenían esa compañía del Señor. Bueno, esa era la parte. Bueno, las demás partes se las dejo a mis compañeros para que puedan participar también. Muchas gracias, hermana Dina. Muchas gracias por la aportación. La última clase cerramos el ciclo del tabernáculo, ¿no? Recordarán que la clase 3 precisamente hablamos de todo este tema de los santuarios, de sus formas, y ya lo que comenta mi hermana Dina, pues fue con lo que iniciamos la clase anterior. Y adelante, mi hermana Bere, con lo que sigue. Gracias, hermana Dina. Perdón, hermano. Bueno, la verdad que era un montón de información, hermano. Hablábamos de muchísimas cosas. Lo que decía mi hermana Dina, bueno, yo me recuerdo de lo que mencionaba usted de los comienzos, como... Tu micro, Bere. Hermana Bere, parece que su micrófono se Sí, no sé si me lo cerraron o fui yo sin querer. Perdón, hermanos. No, ya que bueno, la información fue bastante amplia, fue demasiada la información. Yo recordaba un poco de lo que usted mencionaba, de cuando nos hablaba usted de los verdad que a mí me fascina esa parte y que poco ahondamos nosotros. Es como que nos quedamos muy con lo que leemos en la palabra, pero no indagamos más allá en la parte histórica. Y eso a mí me gustó mucho. Todos los datos que usted nos daba de los descubrimientos que se hicieron desde de dónde aparece ya como tal el nombre de la ciudad de Jerusalén en vestigios de manera histórica, no precisamente bíblicos. Y eso la verdad que para mí es lindo, fue importante porque por ahí uno piensa, en algún momento yo lo pensé, por eso digo que era como que la Biblia a veces era una historia que solamente era contada en el ámbito espiritual y que muchas veces no sabía uno si eso era algo real. Y ahora, con todos los descubrimientos que se han hecho, mucho de lo que usted nos comentó en la clase pasada, nos deja claro que todo lo que está en la palabra es real, ha sido, y tener la constancia de que es algo que fue, la verdad que es como que una tranquilidad, hasta cierto orgullo se puede decir, ¿no? Decir lo que creo es algo real. Hablaba también de lo que era la arquitectura del templo y cómo estaba constituido, del significado también político y religioso que tenía en ese tiempo. Y
y las citas bíblicas precisamente que se relacionan, ¿no? O que nos hablan de esta parte que pocas veces quizá le prestamos atención. Yo en lo particular, digo, hablo por mí, yo no le prestaba mucha atención porque se me hacía algo a veces irrelevante, como decir, y donde fuera tal cosa, era como que demasiado tedioso, pero para mí fue demasiado interesante tener todos esos datos que por ahí a veces uno no le presta atención cuando eso es lo que podría comentar de la clase. Muchas gracias, hermana Bere. Gracias por su comentario. Y bueno, realmente les quiero comentar que en la bibliografía, hermanos, haciendo, bueno, construyendo un comentario sobre lo que nos aportó nuestra hermana Bere, uno de los libros que están disponibles en la bibliografía de esta clase es el libro del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, de editorial Verbo Divino, y el escritor es el doctor Adolfo Reutemann. Él es rabino, pero sobre todo es arqueólogo y actualmente es el custodio de los rollos del Mar Muerto en el Santuario del Libro en Jerusalén. Realmente, hermanos, hablar de arqueología bíblica y el doctor Reutemann es como hablar de física y Albert Einstein, literalmente, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo, hermanos, que si ustedes tienen oportunidad de comprar este libro, el que tenemos en la bibliografía, háganlo. Realmente es un libro con información muy actualizada, muy de primera mano, pero algo que me agradó también es que el lenguaje que utiliza no es un lenguaje muy técnico, o sea, es un lenguaje como para cualquier tipo de persona que quiera conocer sobre el tema en cuestión. Yo me imagino que lo pueden comprar en Amazon o lo pueden comprar en línea directamente en la editorial Verbo Divino. Si la opción, ¿verdad?, es el consultarlo de manera digital, pues ya los tenemos, hermanos, ya tenemos ese libro en la plataforma del Sebaid. Se los recomiendo mucho, es una excelente, bueno, toda la bibliografía está muy buena, pero sobre todo en los temas que vimos, los que vimos en las primeras 4 clases, yo creo que mucho de lo que no se dijo lo podemos consultar allí. Y hay una frase importante, ¿verdad? Que los libros saben más que uno, así que realmente lo que podamos siempre consultar en un libro va a ser algo confiable, algo permanente, ¿no? Pues vimos de la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad muy antigua, ¿verdad? Lo pudimos constatar con el hecho de que había correspondencia muy antigua en Egipto, en Tel Amarna, ¿verdad? Y que bueno, es una ciudad cuyos orígenes son paganos, ¿no? En los términos que lo menciona la Biblia, pero después, pues tuvo toda una metamorfosis, ¿no? De ser ya una ciudad como cualquier otra ciudad, a ser la ciudad de David, a ser la ciudad de Dios, ¿no? Hasta como se dice hoy en día, la ciudad santa, ¿no? Pero tuvo todo un proceso histórico. Bueno, no sé si alguien más desea compartir algo, hermanos, algún comentario antes de iniciar la clase, de lo que vimos la clase pasada. Adelante, hermana Lucy. También nos comentaba usted las funciones del tabernáculo y nos decía que la labor de residencia, para ellos era importante la labor de residencia de Yahvé en medio del pueblo de Israel con ellos, porque tenía esa importancia que invocaban en el tabernáculo y descendía la presencia de Dios. También nos dijo que
Otro de sus funciones fue de carácter ritual, que se hacían, por ejemplo, los holocaustos, y también hacían el ritual de los panes en la presencia, ponían los panes, y también nos comentaba que también se hacía el encendido de la llama. O sea, para ellos era importante el tabernáculo, esa era la función. Y bueno, lo demás ya lo han comentado mis compañeras. Muchas gracias, hermana Lucy, por la retroalimentación, también muy atinada, así como el resto de participaciones. Bueno, cierro este espacio con 2 comentarios, hermanas y hermanos. Vimos también cómo entró la sinagoga, ¿verdad? Que la sinagoga fue otra institución que cobró mucha fuerza, aunque en la Biblia la vemos ya en toda su fuerza en el Nuevo Testamento. Lo que es la sinagoga como institución tuvo sus inicios, algunos la remontan desde la época de los jueces, incluso de los patriarcas, pero en realidad estamos hablando del exilio, cuando realmente la sinagoga se hace muy necesaria y muy indispensable, más que nada, en la vida religiosa de Israel. Y precisamente fue el tema de la sinagoga uno de los elementos que dio apertura o que permitió, ¿verdad?, lo que hoy conocemos como iglesia o como eclesía, ¿verdad? También mencionamos esto, ¿verdad? Ya en la idea teológica del apóstol Pablo, nosotros somos la eclesía, y además la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora ya no radica en el templo, ahora radica en la eclesía, en la iglesia, en la congregación, en la asamblea del Señor, refiriéndose como la eclesía, no al edificio, ¿verdad? No al lugar físico de reunión, sino a las personas cuando estamos reunidos. Pablo llega incluso a mencionar, ¿verdad?, que nosotros de manera individual, nosotros somos templo del Señor, el Señor vive en nosotros. Un pasaje, por ejemplo, que no mencioné en la clase anterior fue aquel en el que Pablo dice, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, o Cristo vive dentro de mí. Entonces, el apóstol Pablo ya tenía él una idea teológica muy clara, en la cual la presencia de Cristo equivalía a la misma presencia de Dios, ya en la teología de Pablo. Ya no necesitaba, ya no radicaba en algún lugar, porque ya podía radicar en la vida del creyente, ¿verdad? Bueno, fue todo un viaje, ¿verdad? Interesante. Y bueno, vamos a iniciar ahora, hermanos, con la exposición en esta clase. Les comentaba, ¿verdad? Para mí, este es un desafío tremendo, y le pido a Dios que me pueda dar a entender de manera correcta, porque pues en realidad no sé la experiencia de ustedes, pero el libro de Levítico es un libro que, si bien es cierto, todos sabemos que es parte de la palabra de Dios, realmente es uno de los libros que no leemos tanto, ¿no? Por ejemplo, leemos mucho los Salmos, leemos los Evangelios, las cartas de Pablo, el mismo Génesis, pero bueno, Levítico, hoy le vamos a dar entrada, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar, mis hermanos. El tema, ¿verdad?, que ahorita pues se está recorriendo, este era el tema que habríamos visto el martes pasado, se titula de los sacrificios del Antiguo Testamento al sacrificio vivo de los cristianos, primera parte, ¿sí? Entonces, yo les pediría a mis hermanos que se imaginaran una especie de recta, ¿verdad? Una recta larga, con un principio y con un final. Y el principio de la recta es precisamente los sacrificios del Antiguo Testamento, y el final es el sacrificio vivo de los cristianos. Y bueno, vamos a desarrollar el tema entre estos 2 límites, ¿verdad?
iniciando con el Antiguo Testamento. Entre los cristianos, bueno, antes, esta es la agenda de la clase, ¿verdad? Ya hicimos el primer punto, ¿verdad? Sobre qué hicimos la clase anterior. Y este es el temario de esta clase. Vamos a tener una introducción. Después vamos a revisar los antecedentes del sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver las diferentes clases de sacrificios que había en la religión israelita en el Antiguo Testamento. Y vamos a finalizar esta clase con una reflexión sobre el lugar del sacrificio en la vida de Israel, hermanos. Nos vamos a dar cuenta que el sacrificio realmente era algo tan arraigado, hermanos, en la cultura de Israel como lo es el mate en Argentina, hermanos. ¿Sí? Es decir, era algo inherente, ¿verdad? Como lo es el chile aquí en México, ¿verdad? Y yo creo que mucho más, porque estamos hablando de lo religioso, ¿sí? Los israelitas hacían sacrificios por cualquier cosa, hermanos, ¿verdad? Por cualquier cosa. Aquí decimos, ¿verdad?, que los mexicanos hacen fiesta por cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, los israelitas hacían sacrificio por todo, ¿verdad? Inclusive podían hacer sacrificios sin tener una razón específica para hacerlo. Simplemente si lo querían hacer, podían realizarlo. ¿Sí? Bueno, entre los cristianos, hermanos, son muy pocos las personas que yo en lo personal conozco que hayan atravesado en su lectura bíblica el libro de Levítico sin desalentarse ante la lectura de los rituales de los sacrificios. ¿Sí? Realmente nosotros sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que es parte del Pentateuco, pero en muchos, cuando se encuentran con el libro de Levítico y con todos los ritos y ceremonias que este libro contiene, pues muchos concluyen con que ya para nosotros o a nosotros este libro no nos dice nada, porque no corresponde con nada en nuestra cultura occidental, ¿no? Incluso, hermanos, quiero decirles que mucho de lo que se ve en el libro de Levítico ya choca o sorprende, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Hoy, por ejemplo, vivimos un tiempo en donde cada día la gente se preocupa más por los derechos de los animales, ¿sí? Hay movimientos muy fuertes, ¿no? Donde te dicen la única forma en la cual el mundo se va a salvar, ¿verdad?, de un desastre ambiental, pues es renunciar a la matanza de los animales para uso alimenticio, ¿verdad? Entonces, bueno, quienes tienen ya esta mentalidad van al libro de Levítico, donde se habla, ¿verdad?, precisamente de que se va a ofrecer sacrificios, de que hay una matanza de animales, y también choca con esa mentalidad, ¿sí? Y en general, hermanos, para nosotros como cristianos, aunque no tengamos ningún tipo de prejuicio para el contenido de Levítico, pues de alguna manera muchos podríamos concluir con una idea de que, bueno, pues todo está bien o estaba bien para la antigua alianza, pero eso ya está superado. Y efectivamente ya es algo superado por la nueva alianza con Cristo, ¿no? La pregunta, ¿será importante conocerlo? Por otra parte, la misma palabra sacrificio es una palabra que en otros tiempos se utilizó de manera literal, de manera cruenta, para referirse, ¿verdad?, a la privación de la vida de animales, ¿verdad?, para ofrecerlo a las divinidades. En algunas culturas, incluso, pues los vestigios arqueológicos atestiguan que se hicieron sacrificios humanos
Pero curiosamente esa palabra, la palabra de sacrificio, es una que ya está incorporada a nuestro lenguaje cristiano, hermanos. Usted cada sábado en la iglesia, en la predicación, seguramente va a escuchar algo que mencione acerca del sacrificio, ¿verdad? Ya no, pero ya no tiene la misma connotación, ¿sí? El sacrificio hoy evoca privaciones, pudiera evocar sufrimiento, pero ya no evoca muerte. Y muerte, ¿verdad? Precisamente era el elemento principal del sacrificio. Pero inicio con una pregunta, hermanos. ¿Y si el sacrificio no fuera lo que nos imaginamos? ¿Y si el culto judío en el templo de Jerusalén no fuera solamente ritualismo, sino que llegó a ser una experiencia religiosa auténtica, con una teología fuerte y una teología original? Y ahí es en donde parto con la introducción, que la introducción dice, del sacrificio se trata prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento. Cualquier libro del Antiguo Testamento nos va a hablar acerca del sacrificio. Varias decenas de narraciones se articulan en torno a un relato de ofrenda, hermanos. Decenas de oráculos proféticos tienen como tema el culto sacrificial. Numerosos salmos y sentencias de sabiduría hacen referencia a él. La construcción y el acondicionamiento del templo y las disposiciones relativas a su culto ocupan un lugar central en los libros del Éxodo, del Levítico, de las Crónicas, incluso constituyen el punto culminante del libro del profeta Ezequiel, ¿sí? A decir verdad, solo 2 o 3 profetas menores, el libro de Ruth, que es una novela histórica, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, el libro de las Lamentaciones y el libro de Esther, serían los únicos libros del Antiguo Testamento que no hacen alusión a estos múltiples testimonios repartidos en textos pertenecientes a todas las épocas y procedentes de los medios más diversos. Nos dan testimonio de que en el antiguo Israel el sistema de sacrificios o el culto a Dios a través de sacrificios gozó de mucho favor, hermanos. ¿Sí? Vamos a hablar, bueno, no sé si veo que estaban anotando, no sé si quieren terminar de anotar aquí, hermanos, o ya lo podemos pasar. Ok. Cuando revisemos en esta clase acerca del culto sacrificial, también quiero decirles que en la Biblia vamos a encontrar 2 posturas en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar las posturas que nos van a hablar a favor del sistema de sacrificios, pero también vamos a encontrar las críticas que muchos dirigieron, especialmente los profetas, ¿sí? Ellos escribieron en no pocas ocasiones que Dios rechazaba este tipo de culto de sacrificios. Vamos a revisar sobre todo lo que escribió el profeta Isaías, ¿sí? Y vamos a ver cómo el sistema de sacrificios pues fue evolucionando hasta que todo se llevó a una espiritualización, ¿sí? ¿A qué me refiero con espiritualización? Llegó el momento en el que la ofrenda, el sacrificio que se ofrecía a Dios, se convirtió en ofrenda de labios, en oración, ¿verdad? Y bueno, eso también tendió un puente para lo que hoy es nuestra idea como cristianos del concepto de sacrificio, ¿verdad? El mismo judaísmo tendió un puente para ello.
Bueno, vamos a los antecedentes. El, el sacrificio, hermanos, no es simplemente una forma de culto particularmente adoptada por los israelitas. El culto sacrificial es considerado en el Antiguo Testamento como una institución divina. Y vamos a revisar algunos textos bíblicos que son escasos, ¿verdad? Pero que sí atribuyen al sistema de sacrificios un origen divino. Encontramos que hay oráculos proféticos, encontramos que hay leyes que regulan este tema, pero hay textos, hermanos, que son considerados como textos fundamentales. Y estos textos fundamentales son aquellos que hacen referencia a las leyes que Dios le da a Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Y esas leyes son las bases por medio de las cuales Dios establece una alianza con su pueblo, ¿verdad? Entonces, el culto sacrificial está escrito, hermanos, como parte del código de la alianza en Éxodo capítulo 21 al Éxodo capítulo 23. ¿Sí? Fíjese, forma parte del código de la alianza, de Éxodo del 21 al 23. Pero también, hermanos, en las instrucciones que Dios le da a Moisés, en Éxodo 34, ¿verdad? Levítico, obviamente, todo el libro, ¿verdad? Habla sobre esto, ¿verdad? Y en Deuteronomio capítulo 12, al verso 26, Moisés, antes de partir o antes de morir, le da al pueblo de Israel instrucciones de lo que tienen que hacer al llegar a la tierra prometida, ¿no? Es decir, en los textos más representativos, más fundacionales, como así se les conoce, el pueblo textos que Dios le da al pueblo de Israel, allí encontramos el tema de los sacrificios, ¿no? En opinión de los autores del libro de los Reyes y del de las Crónicas, la preocupación por el templo y por su culto caracteriza a los reyes que se distinguen por su piedad. Esto es algo bastante interesante, hermanos. ¿Sí? Ustedes saben, por ejemplo, que tanto los libros de Reyes, los dos libros de los Reyes y los de las Crónicas, hacen un recuento como una reseña breve de los acontecimientos más importantes de un monarca, ¿verdad? Pero ellos también hacen un juicio de valor y ellos dicen, este rey fue bueno a los ojos de Dios, y dicen, y este otro fue malo a los ojos de Dios, ¿no? Empiezan a mencionar. Pero es característico que en ambos volúmenes, tanto el de los libros de Reyes como de las Crónicas, el único elemento de crítica para valorar el reinado de los reyes de Judá y de Israel, para valorar si eran buenos reyes o para valorar si eran malos reyes, tenía que ver con el hecho de que ellos estuviesen preocupados por el templo y por el culto, hermanos. ¿Sí? Esto es bastante interesante, hermanos. ¿Sí? Ese era el tamiz, esa era el punto valioso, ¿no? ¿Qué tanto cuidaban que Dios fuera adorado en el templo? No había otro criterio, ¿sí? Podía ser que los reyes de Judá, hermanos, en muchas otras áreas, pudieran ser tan malos reyes como los reyes de Israel, pero se les valora positivamente en tanto ellos, ¿verdad?, fuesen reyes que tuviesen cuidado de que el templo estuviese con todo lo necesario y que Dios fuese adorado, ¿verdad?, como se le mandaba, ¿verdad?, en el código de la alianza.
Y, y bueno, el libro de Ezequiel, hermanos, acaba con una larga visión del templo renovado y de su culto. Ustedes saben que el libro de Ezequiel es uno de los libros que se redactaron en el exilio. Y el profeta Ezequiel realmente en su libro lo que está haciendo es un proyecto de reconstrucción del templo. Él está diciendo, el templo se va a reconstruir y él incluso está recibiendo como una visión muy parecida a lo del libro del Éxodo, en el sentido de que Dios le está diciendo cómo tiene que ser reconstruido el templo, con qué medidas, con qué orientaciones, todo, ¿no? Es un proyecto de reconstrucción del templo que curiosamente, hermanos, no se llevó a cabo, ¿verdad? No se llevó a cabo como Ezequiel lo había proyectado, ¿sí? La Biblia hebrea, hermanos, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, del 22 al 23, también termina con la perspectiva de la reconstrucción del templo, hermanos. Así que hablar de los sacrificios, hermanos, de Israel, como podrán irse dando cuenta, es hablar realmente de algo fundamental en la vida religiosa de este pueblo, ¿sí? Para nosotros hoy en día pudiera ser difícil de comprender porque nuestra religión es una religión eh, cuyos elementos son más espirituales. Tiene que ver más con lo que hay en el corazón, ¿verdad? Tiene que ver más con la parte del sentimiento. Pero la religión de Israel, hermanos, por lo menos en el Antiguo Testamento, es una religión muy marcada, ¿verdad? En donde dependía del sistema de sacrificios. Bueno, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, hermanos, abran su micrófono. Yo no, si no los alcanzo a ver, abra usted su micrófono para poder comentar. Si tengo la respuesta, con mucho gusto la voy a decir. Si no la tengo, eso nos comprometerá a seguir investigando sobre este tema. Pero no se quede con alguna duda, ¿verdad? O con algún comentario. Bueno, el sacrificio no es solo una exigencia impuesta por Dios, sino que también responde a una aspiración humana. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, partimos primero del primer antecedente, hermanos. Bueno, no es el primer antecedente, ¿verdad? Uno de los primeros antecedentes que tenemos respecto al sacrificio es el ejemplo de Noé, ¿sí? El primer gesto de Noé al salir del arca, después del diluvio, dice la Biblia que fue construir un altar y ofrecer en él, hermanos, un gigantesco holocausto, ¿sí? ¿Por qué fue gigantesco, hermanos? Porque este holocausto estaba constituido por una víctima de cada una de las especies animales puras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las Biblias para niños, donde viene representada la historia de Noé, ¿verdad? Se presenta allá un hombre, a Noé, ofreciendo un sacrificio a Dios. No es del todo preciso, hermanos, porque dice la Biblia en Génesis capítulo 8, verso 20, que lo que ofreció Noé, ¿verdad? Fue una víctima de cada una de las especies puras. Entonces fue un holocausto gigantesco, hermanos. Imagíneselo usted, ¿sí? Dice así el texto bíblico. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Ahora bien,
En el tema del sacrificio, hermanos, bueno, el propósito de este holocausto, hermanos, era el de restablecer la relación de la humanidad nueva con Dios, ¿verdad? Recuerden ustedes que Dios destruye a la humanidad, pero ahora con Noé hay una promesa donde dice, nunca más destruiré con agua a la humanidad. Las primeras palabras pronunciadas por Dios después de este holocausto manifiestan su decisión de revocar la maldición que antaño había pronunciado sobre la tierra y el compromiso de no destruir nunca la tierra con un diluvio, hermanos, ¿sí? Así que aquí podemos ver cómo hay una asociación en el tema del sacrificio. También hay un tema de promesa, ¿verdad? Un tema de que Dios promete, ¿sí? Pero también, hermanos, en las primeras palabras que nuestro Dios dirige a Israel en el Sinaí por mediación de Moisés, después de haber proclamado el decálogo, fíjense que son una promesa de bendición. Y esta bendición estaba asociada al culto sacrificial. Éxodo 20, verso 24 dice, vendré a ti y te bendeciré en los santuarios en los que yo haya establecido el culto a mi nombre. ¿Sí? Vendré y te bendeciré en los santuarios en los que yo haya establecido el culto a mi nombre. Hoy para nosotros, hermanos, el culto, ¿verdad? Pues son alabanzas, es escuchar la palabra, el culto son números especiales, ¿verdad? El culto ya es en nuestra realidad actualmente conectarse por Zoom, es decir, tenemos ya muchas ideas respecto al culto, pero entendamos, hermanos, que bíblicamente en el Antiguo Testamento, hablar de culto es hablar de sacrificios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Entonces es diferente, es distinto a lo que nosotros hemos aprendido, hemos ido concibiendo. Es hablar de este sistema de adoración a Dios a través de los sacrificios. Y la bendición es, dice, vendré a ti en los santuarios en los que haya establecido el culto a mi nombre. ¿Sí? Qué curioso, hermanos. A mí me llama la atención, por ejemplo, que aquí se habla de santuarios, no se habla de un santuario en particular. ¿Sí me explico, hermanos? Aquí mismo en este texto bíblico se menciona, ¿verdad?, que podría haber diferentes santuarios en los cuales se adoraría a nuestro Dios. Pero en la clase anterior vimos cómo con David la monarquía inició un proceso de centralización, ¿no? Y mucho tendremos que preguntarnos si ese proceso de centralización de hacer un solo templo realmente era la voluntad de Dios en ese momento o era lo que más le convenía a los reyes de Israel para poder unificar lo que era política y religión, ¿verdad? Esto haciendo una lectura crítica, ¿verdad? Histórica de la Biblia. Pero aquí claramente Dios dice, en los santuarios en los que yo haya establecido el culto a mi nombre. Y recordemos que había diversos santuarios antes de que se estableciera el culto en el templo de Jerusalén. Entonces, bueno, encontramos que la bendición está asociada al holocausto. Hay una asociación de bendición, hay una asociación de promesa, es decir, todo lo que representaba la aspiración de Israel, hermanos, lo que Dios podía darle a Israel y lo que ellos esperaban de parte de Dios, todo estaba asociado con el sistema de sacrificios, ¿verdad? En otras palabras, tú quieres la bendición de Dios, tienes que ofrecer sacrificio. Vas a hacerle una promesa a Dios, ofrécele un sacrificio, ¿sí? Algo así funcionaba, ¿no?
Era muy importante para ellos, indudablemente. ¿Vamos bien, hermanos? O vamos a revisar un texto fundamental, hermanos. Éxodo capítulo 20, del verso 22 al 26. ¿Sí? Nosotros generalmente de Éxodo 20, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero generalmente la parte en la que nos hemos enfocado es del verso 1 hasta el verso 17, ¿no? Que contiene los 10 mandamientos. Y qué curioso, ¿no? Que inmediatamente después de los 10 mandamientos, el mismo capítulo 20 tiene un texto fundamental que es un sustento para el tema de los sacrificios, ¿no? Al dirigirse a Moisés, quien en ese momento ya se había instituido como el intermediario entre Dios e Israel, Dios le transmite las siguientes instrucciones. Y el texto ahí lo estamos viendo. Dice así: no os fabriquéis dioses de oro ni de plata para ponerlos junto a mí. Me levantarás un altar de tierra y en él me ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus vacas. Vendré a ti y te bendeciré en los santuarios en los que yo haya establecido el culto a mi nombre. Si me levantas un altar de piedra, que no sea de piedras labradas, porque al tocarlas con tus herramientas, las profanarás. Tampoco subirás por escalones a mi altar, para que no se te vean tus partes. ¿Sí? Este es el texto, hermanos, diríamos como fundacional, ¿no? Sobre cómo tendría que funcionar el sistema de sacrificios en el antiguo Israel. Y ya en este pasaje, el texto enumera cuáles son los elementos importantes o los elementos constitutivos de un sacrificio. El primer elemento es que tiene que haber un altar, hermanos. Un altar de sacrificios. Y la especificación es que es un altar que debía estar hecho de tierra o de piedras sin labrar y no tener escalones. ¿Sí? Esas eran las características de los altares. Tendría que ser rústicos completamente. Por supuesto, era necesario que hubiese una víctima. La víctima podría ser de ganado mayor o de ganado menor. Un toro, una vaca, una oveja, ¿verdad? Dependiendo del caso y de las posibilidades. Y también precisa, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos formas que puede adoptar el sacrificio? Esto es importante y esto lo vamos, lo vamos a revisar, ¿verdad? El texto bíblico habla de holocaustos y de sacrificios de comunión. ¿Sí? Son dos tipos distintos de sacrificios que se podían ofrecer. ¿Sí? Ahora, el texto también es importante porque indica cuál es la función del sacrificio, mis hermanos. ¿Cuál es la función del sacrificio? El sacrificio contiene una doble promesa. Y en esta doble promesa se concentra toda la teología del sacrificio, hermanos. ¿Sí? ¿Cuáles son estas dos promesas? Bueno, la primera es que cada vez que Israel ofrece un sacrificio, Dios viene.
y el autor utiliza pues el verbo que se había empleado en Éxodo 19, ¿verdad? El sacrificio no consiste, hermanos, en hacer que suba un material sacrificial al cielo, sino que busca hacer que la presencia de Dios descienda a la tierra junto a la ofrenda, ¿sí? Y dos, hermanos, que cuando Dios viene, únicamente es para bendecir. Fíjese lo que dice el texto bíblico una vez más. Dice, vendré a ti. Dice, me levantarás un altar de tierra y en él me ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus vacas. Y dice Dios, vendré a ti y te bendeciré. ¿Sí lo identifican, hermanos? Bueno, vendré a ti y te bendeciré. Esas son, es la doble promesa, ¿verdad? Esa es la aspiración. Cada vez que se ofrece a Dios un holocausto y un sacrificio, lo que el fiel israelita busca es que Dios descienda. Y en la mentalidad, hermanos, es cuando Dios viene, únicamente es para bendecir. Nosotros tenemos mucho de esto, hermanos, en un concepto espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos por iniciar un culto de alabanza a Dios, cualquier culto a Dios, lo primero que nosotros hacemos es orar, ¿verdad? Y esta oración es presentándonos ante nuestro Dios porque pensamos que Él aquí está, pero también lo hacemos, hermanos, porque deseamos que su presencia esté entre nosotros, ¿no? En una reunión, que su presencia esté entre nosotros. Y cuando decimos, Dios, que tu presencia esté entre nosotros, lo pensamos en el sentido de que esa presencia es para bendecir, ¿sí o no, hermanos? Así lo hacemos. Entonces, fíjense cómo estas ideas que nosotros tenemos en nuestro culto ya estaban presentes en el culto de sacrificios, en una forma diferente, en una manera distinta a la nuestra, pero que en esencia refleja lo que nosotros hoy hacemos también, ¿sí? Bueno, regreso a la diapositiva. Ok. Pues estas dos afirmaciones son fundamentales para comprender el culto sacrificial, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar al libro de Levítico, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con las diferentes clases de sacrificios. El autor sacerdotal es conocido por su preocupación por la precisión y la clasificación. Por tanto, hermanos, son las subdivisiones que él establece las que pueden introducirnos en el estudio de su sistema sacrificial. Y ustedes tienen en la diapositiva, en la presentación, en la parte de la derecha, una estructura de Levítico 1 al 7, ¿verdad? Bueno, la verdad es que en la presentación traté de mantener esta estructura independientemente de que las diapositivas van cambiando para que nosotros podamos tener una idea, ¿verdad? De cómo se estructura esto desde el libro de Levítico, ¿verdad? Pero por ejemplo, el autor comienza por establecer una primera subdivisión. Estamos en Levítico del 1 al 7, ¿verdad? Y para llevar a cabo esto, inserta en el capítulo 6, versos 1 y 2, una nueva introducción.
Dice el capítulo 6, versos 1 y 2, el Señor dijo a Moisés, da estas órdenes a Aarón y a sus hijos. ¿Sí? Yo utilicé la versión de la Biblia de Jerusalén, pero ustedes pueden, en la versión que ustedes tengan, ¿verdad? Pueden corroborar la redacción, ¿sí? Y Levítico, permítanme, hermanos, estoy en Levítico capítulo 1, versículo 2. Fíjense lo que dice también el capítulo 1, verso 2. Dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de la reunión y le ordenó que les dijera, ¿a quiénes, hermanos? Que les dijera a los israelitas, ¿sí? Que les dijera a los israelitas. Y el capítulo 6, ahora verso 8, capítulo 6, verso 8, dice, el Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos. Fíjense ustedes, por ejemplo, las dos citas bíblicas. eh, eh, Permítanme hacer una corrección. La primera inserción no es capítulo 6, versos 1 y 2, sino es capítulo 6, verso 8. ¿Sí? Es una nueva introducción. Y la primera es el capítulo 1, versos 1 y 2. En el capítulo 6, verso 8, dice, el Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos, es decir, a los sacerdotes. Pero en el capítulo 1, versos 1 y 2, dice, el Señor le dijo a Moisés y le ordenó que les dijera a los israelitas. Estas dos frases, hermanos, son generan una subdivisión dentro de Levítico 1 al 7, ¿sí? Del capítulo 1 hasta el verso 6 y unos versos más adelante, unos versos más adelante, las instrucciones están dirigidas hacia los israelitas. Pero a partir del verso 8, o según la versión que estemos utilizando, las instrucciones ahora están dirigidas a los sacerdotes. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí, hermanos? Si los estoy enredando, díganme. La idea es que vayamos ubicando, ¿verdad? Aquí está la estructura, ¿verdad? Levítico 1 al 5, dice entre paréntesis, dirigida a los fieles. Rituales de los diversos sacrificios. Y ya en el capítulo 6 y 7, dice la introducción, dice el bosquejo, ya está dirigida a los sacerdotes. Ahora, dicho sea de paso, que el autor sacerdotal se dirige en primer lugar y directamente a los israelitas, no carece de interés. Esto demuestra que para él el culto sacrificial, hermanos, no es un asunto reservado al sacerdocio nada más, sino que en primer lugar es un asunto de cada israelita. Por eso inicia así, ¿verdad? Di a los israelitas, dile esto a los israelitas. Pero después sí hay precisiones dirigidas a los sacerdotes.
Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a dividir Levítico 1 al 7 en dos secciones. La primera sección es del capítulo 1 al capítulo 5. Por instrucciones relativas al ritual de las diferentes variedades de sacrificios. Precisa cuál es aquí la función del oferente, es decir, el israelita fiel que lleva su ofrenda, ¿verdad? Para ser sacrificada ante Dios. Ese es el oferente. Y describe el desarrollo del sacrificio desde el momento en el que el fiel aporta su ofrenda hasta el momento en el que Dios la recibe. ¿Cómo escuchan mi audio, hermanos? ¿Sí me escuchan con buen sonido o se está bloqueando? Perfecto, se escucha perfecto. Muchas gracias, hermana Liti. Muchas gracias. Bueno, esta es lo primero, ¿verdad? Esto vamos a encontrarnos en Levítico 1 al 5. Y lo siguiente, en los capítulos 6 al 7, que es la segunda parte en la que hemos clasificado estos primeros 7 capítulos de Levítico, trata sobre la materia residual y principalmente sobre la utilización de las partes del sacrificio que no son transmitidas a Dios, sino que son atribuidas a los sacerdotes y, llegado el caso, también al fiel, ¿sí? Clasifica los sacrificios de la siguiente manera, ¿verdad? En primer lugar está el holocausto, que es un sacrificio enteramente destinado a Dios. Del holocausto no queda nada, hermanos, excepto las cenizas. Todo está destinado a Dios. Ese es el holocausto, ¿sí? Pero también encontramos que después hay sacrificios compartidos entre Dios y los sacerdotes únicamente. Y finalmente, también encontramos después los sacrificios que son compartidos entre Dios, los sacerdotes y el oferente, ¿sí? La persona que lleva su ofrenda. Los sacerdotes aparecen, hermanos, ya en estas prescripciones como asociados privilegiados de Dios, porque ellos tienen parte en todos los sacrificios, a excepción del holocausto, ¿sí? El holocausto era una ofrenda quemada completamente a Dios, pero del resto de sacrificios, los sacerdotes recibían una porción. Ahorita vamos a ver cuáles eran, ¿verdad? Pero ellos eran los asociados privilegiados, ¿no? Asociados de Dios, ¿verdad? Porque podían tomar parte de los sacrificios. Vamos a ver los sacrificios según el código sacerdotal. Y tienen ustedes allí en la parte de la derecha, una tabla, hermanos, que bueno, de manera muy adecuada resume los tipos de sacrificios. Y lo que voy a hacer, bueno, es tratar de explicarlos, ¿no?
Lo primero que vemos es que en Levítico capítulo 1 al 3 tenemos los sacrificios de aroma agradable. Bueno, no sé si ya, si esto lo quieren copiar, ¿verdad? Son dos tipos de sacrificios, de aroma agradable y los sacrificios de absolución, ¿sí? ¿Cuáles son los sacrificios de aroma agradable? Son aquellos ofrecidos por iniciativa de los israelitas. Estos son los sacrificios de aroma que aplaca al Señor, ¿no? Las versiones antiguas hablan en estos términos, ¿no? Aunque conviene subrayar que esta traducción no resulta demasiado afortunada y es preferible hablar de sacrificios de aroma agradable, pues contrariamente a lo que se podría pensar, no se trata aquí de calmar la cólera divina, no se trata de ablandar a un Dios irascible, sino simplemente de presentarle una ofrenda agradable, una ofrenda grata, ¿verdad? Estos son los primeros, el primer tipo de sacrificio que encontramos, los sacrificios de aroma agradable. Y en los capítulos 4 y 5, que es la segunda serie de sacrificios, tenemos los que son llamados así, los sacrificios de absolución. El relato bíblico inicia diciendo, cuando alguien, nefesh ki, literalmente significa el ser que peque inadvertidamente contra alguna de las prohibiciones del Señor, dice el texto bíblico. Y se habrá observado que el acento recae aquí ya no en la iniciativa de los israelitas, sino en una transgresión de la cual el culpable después deberá aportar un sacrificio. Bueno, aquí hay una diferencia entonces que debemos de notar y me voy a regresar tantito a una de las diapositivas para verlo de manera panorámica, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Dos tipos de sacrificios, los de aroma agradable y los sacrificios de absolución. En esencia, la diferencia es, ¿verdad? Que el sacrificio de aroma agradable tenía como propósito simplemente agradar al Señor, ¿verdad? Serle grato a Dios, presentarle una ofrenda agradable, grata, ¿verdad? Pero los sacrificios de absolución, estos ya no eran por iniciativa, ¿verdad? Estos eran imperativos. Cuando alguien transgredía, cuando alguien tenía una transgresión de la ley, lo que tenía que hacer era ofrecer un sacrificio de absolución, ¿sí? Así que aquí se distinguen, hermanos, dos grandes categorías de sacrificios, ¿sí? Y la secuencia que sitúa primero los sacrificios de aroma agradable, esto es significativo de la función básica del sacrificio, porque la primera función del sacrificio no es la absolución. Esta es una función secundaria. La función principal del sacrificio es establecer una comunicación con Dios como signo de piedad, a fin de rendirle homenaje y testimoniarle adhesión a Él, ¿verdad? Hermanos, utilizamos mucho la terminología del lenguaje de sacrificios. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos dicho en oración o en oración comúnmente decimos, Señor, queremos ofrecerte un sacrificio de aroma agradable, ¿no? Te venimos a ofrecer un sacrificio de aroma agradable, ¿verdad?
¿Y a qué nos referimos? Pues nos referimos a nuestro culto, ¿verdad? En los términos que nosotros establecemos el culto. Pero lo tomamos de aquí, ¿verdad? Lo tomamos de aquí. En Levítico están, digamos que es como el sacrificio básico, ¿verdad? La esencia es agradarle a Dios, nada más, agradarle a Dios, pero también, reitero, está el tema de ofrecerle a Dios un sacrificio por una transgresión. Bueno, abro un momentito, hermanos, el espacio de preguntas y pasamos al receso, unos 10 minutitos de receso también. Pero Pastor, me interesa pastor, saber si tienen alguna pregunta. Adelante, hermana Marisa. sí, lo que quería comentar, por ejemplo, el tema de la absolución. En la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando te vas a confesar, el cura te absuelve de los pecados y te manda a rezar tantas Ave María, tantos Padre Nuestro y todo el show ahí. O sea, como que siguen esa costumbre, ¿no? Es correcto, hermana, y es un muy buen ejemplo, realmente, ¿verdad? Eh, una penitencia, ¿verdad? Estaríamos hablando de cumplir una penitencia, ¿sí? El fiel israelita, ¿verdad? Que cometió una transgresión aquí me estoy refiriendo a algún punto especificado en la ley, ¿verdad? De lo que dice la ley, no hagas esto, y lo hacía, o involuntariamente también ocurrían este tipo de transgresiones involuntarias. El fiel tenía que ofrecer un sacrificio a Dios, ¿sí? Tenía que ofrecer un sacrificio a Dios. Era parte de la vida, ¿no? Había transgresiones voluntarias, pero había muchas que eran involuntarias, ¿sí? Y bueno, la Iglesia Católica hizo su propia adopción, ¿no? De esto, ¿sí? Hizo su propia adopción de esto. Y efectivamente, ¿no? Cuando van con el sacerdote y él absuelve y da penitencia, ¿verdad? Nosotros, aunque no lo hacemos así, pero realmente tenemos mucho de este lenguaje también. Sería cuestión y no digo que esté mal, pero es bueno saber de dónde viene, ¿verdad? Y saber cuál es la cuál es el trasfondo, ¿no? Saben que, por ejemplo, hay algunos cantos, algunas alabanzas, hay muchas, que yo siento como que están muy bonitas, están muy agradables, pero realmente tenemos que revisar si realmente reflejan lo que nosotros creemos acerca de Dios, porque, por ejemplo, hay una alabanza que antes se cantaba mucho, no sé ahorita, ya no la escucho tanto, que decía, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no tengo nada de valor en mí. Así decía este canto muy, muy bonito, ¿verdad? Pero decía, con manos vacías, vengo con manos vacías. Y analizando lo que dice primero el Antiguo Testamento es, pues a la presencia de Dios nadie llegaba con las manos vacías. ¿Cómo vas a llegar con las manos vacías? De hecho, el salmista dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué me presentaré, verdad? Pero luego el Nuevo Testamento, aunque ya no hablamos del tema de los sacrificios, a título personal, como opinión, no encuentro, ¿verdad?, un sustento para decir con manos vacías, ¿no? Pues a lo mejor ven con 2 panes y con 5 peces y 2 panes, ¿no? Como aquel niño, pero no llegues con las manos vacías delante de Dios, con lo que tengas, ¿no? Pero bueno, siempre el penitente se pregunta, ¿con qué me presento ante Dios, no? Por lo menos con un espíritu quebrantado, con arrepentimiento, ¿no? Pero con algo me voy a presentar ante Dios. Pero es un lenguaje que nosotros también tenemos que ir, creo que estudiar este tema nos puede ayudar con las implicaciones del lenguaje que usamos en el culto, ¿no? Porque sí hemos trasladado mucho del lenguaje de sacrificios al culto. Hermana Clelia, adelante. Buenas tardes, pasa a todos. Sí, una de las cosas que me hizo pensar cuando hablaba de las ofrendas, que por ahí yo no sé por qué, pero lo vinculé también con el tema del diezmo, que a veces lo entregamos como
como sacrificio o como para conseguir algo que el Señor nos dé, ¿no? No sé si antes capaz que se tomaba así, pero una de las cosas que se me vino a la cabeza fue el tema del diezmo y de la ofrenda que damos cuando vamos a la iglesia. Que por ahí lo hacemos de esa manera, o al menos yo lo hacía antes de esa manera, como que entregaba mi diezmo o entregaba mi ofrenda para que el Señor me retribuya de alguna manera, hasta que después nos explicaron que en realidad no era de esa manera que teníamos que hacerlo, sino que hacerlo de corazón y para que el Señor nos dé otro tipo de bendiciones, no solamente materiales. Así que lo vinculé con eso, solamente quería hacer ese aporte. Muchas gracias, hermana Clelia, y me parece una muy interesante vinculación. Mientras más conocemos el Antiguo Testamento, mejor comprendemos el Nuevo, y obviamente también comprendemos lo que nosotros como iglesia creemos y practicamos. Muchas gracias, hermana Clelia. Hermana Liti, adelante. Bueno, pasa a todos. Siempre cuando nos presentamos ante Dios, ya venimos ante Él, debe ser con un espíritu humilde, ¿no? Y de pronto nos presentamos como que hemos sido faltos ante Dios, ¿no? Entonces una actitud de pedir perdón, de reconocer, de decir, bueno, he faltado, qué poco te busqué, qué poco oré, qué poco me dediqué en leer o en buscarte, ¿no? Entonces presentarse ante Dios con un espíritu humilde y pedir perdón. Eso se relaciona con absolución, entiendo, ¿no? Porque de pronto uno hace mucho o hace poca cosa, ¿no? Pero lo importante cuando nos presentamos ante Dios siempre debe ser con un espíritu humilde, ¿no? De reconocimiento, ¿no? Como también adorar. Si vamos a adorar, queremos recibir, ¿no? Como ya escuchamos de que el Señor baja para bendecirnos, y si nos acercamos a Él, ya sea para pedir perdón, o para pedir perdón, para reconocer que no estuvimos tan bien, como para engrandecer su nombre, somos bendecidos, ¿no? Y tiene mucha relación, veo ahí como que encaja totalmente a la vida de hoy, a lo que era en aquel entonces el sacrificio y la adoración a Dios. Gracias, hermana Liti. Efectivamente, realmente nosotros hemos hecho un proceso de espiritualizar muchos de los conceptos y de las ideas, pero al conocer el sistema de sacrificios de Israel, creo que por un lado vamos a ratificar el hecho de que es una etapa ya superada, ¿no? Ya superada, porque ya Dios no pide de nosotros esto. Pero también, si hubiese un caso, ¿verdad? Como de decir, bueno, como de menosprecio o algo así, ¿verdad? Nos daremos cuenta que realmente en su momento fue una forma de expresar la religiosidad de una manera viva, de una manera ferviente, de una manera válida ante nuestro Dios, y que reflejaba precisamente ese deseo que la comunidad tenía de poder estar en comunión con Dios. Pero donde el israelita ofreció un sacrificio es porque él tenía la convicción de que Dios venía y de que venía para bendecir. Cuando nosotros nos reunimos y adoramos a Dios, nosotros creemos por fe que ahí está Dios entre nosotros y que esa presencia es para bendecir. Entonces, fíjense cómo, ¿verdad? Muchos de los elementos, no exactamente igual, pero de una manera clara, tienen un antecedente en esto que estamos ahorita estudiando. Me ilusiona, ¿verdad? Saber que les está resultando interesante, porque hablar de este tema, en lo personal, siento que es como desafiante, porque de repente como que hay libros de la Biblia que le sacamos una vueltecita, ¿no? Y yo me incluyo. Pero bueno, pues vamos a tener un receso y regresamos en, ¿qué será? ¿10 minutos les parece bien? Ok.